Los periodistas. Maestro don José Bautista. Noé. Ahora lo hice adrede. Sí. Maestro don Noé Bautista. Así es. Noé Isbalanqué Bautista. O el maestro Bautista, o el maestro Ixbalanqué, o el maestro Noé, o el maestro Maestro de de todas las generaciones, de los últimos, ¿qué? ¿15 años? ¿18? 25. ¿25 años llevas dando clase? 27. Santo niño de Atocha. Sí, Pues entonces, está canijo. está canijo, ¿verdad? El tiempo pasa. Bueno, ¿y qué pasó? El tiempo pasa y mira, Y ve que el nublado tiempo, hoy. sí, hombre. Pues hablemos de aniversarios. Aniversario, así es. El viernes pasado, 18 de marzo, ¿Mm? se cumplió el 78 aniversario de la expropiación petrolera y pasó de largo. Y el día de hoy, 21 de marzo, pues es un aniversario más del natalicio de Benito Juárez. Y tú recordarás que en nuestra infancia ambos días eran casi de fiesta nacional, ¿no? En los medios se hablaba mucho de la expropiación petrolera, del nacionalismo. En las escuelas se hacía una ceremonia en torno a Benito Juárez. El 1972 fue declarado el año de Juárez. Y en torno también a la idea de una idea de nación, de una construcción de nación. De un nacionalismo que tenía que ver con poseer la riqueza, ¿no? De que nosotros De la éramos nación. los dueños de Somos la los dueños riqueza. del petróleo, de los Así bienes es. nacionales. Ajá. Y el legado de Benito Juárez, especialmente el Estado laico, ¿no? Bueno, ambas cosas parece ser que ya no importan, Y en el Estado moderno parece que no tienen cabida, ¿verdad? ¿no? Y lo vemos en los medios. Los medios se han encargado de borrar la memoria colectiva, y podemos suponer que a propósito, ¿no? El análisis y la propuesta que hace Herbert Marcuse del hombre unidimensional, de esa unidimensionalización de la cual se va a encargar la industria cultural y los medios, por supuesto, parece ser que está funcionando. Porque hoy podemos ver a unas generaciones jóvenes que de por sí son rebeldes por naturaleza, hoy se rebelan ante pifias, ante las cosas de la inmediatez, pero no ante lo importante que es la construcción de nuestra nación. En ellos yo he notado ya no hay una idea clara de la nación, de qué es lo mexicano, de qué es lo nuestro. Ellos tienen su idea personal de qué es ser mexicano y qué es lo suyo, pero no lo nuestro, ¿no? Y entre otras cosas, pues el petróleo ya no es nuestro, ¿no? Teórica y prácticamente, ¿no? Peña Nieto se ha encargado de vender el petróleo. Pemex está en la Bueno, quiebra. se ha vendido siempre, Sí. desde épocas... Pero de vender porque la propiedad es el del ingreso petróleo. Ajá. del país, ¿no? Y gracias al petróleo, a la nacionalización del petróleo, México en el siglo XX tuvo un buen desarrollo. Recordemos el milagro mexicano allá en el sexenio de Miguel Alemán, que estuvo El basado desarrollismo en las rentas estabilizador. petroleras, ¿no? Todo Pero era la bonanza. así es, basado en el petróleo, ¿no? Y después, pues recordemos también la gran explosión de bonanza petrolera que hubo en el sexenio de López Portillo, ¿no? Muchos argumentan en un argumento a mí que me parece egoísta y que me parece poco claro, que a nadie en lo personal nos llegó el beneficio del petróleo, porque nunca nos llegó un cheque con nuestras ganancias, ¿no? Entonces decían, pues que lo vendan, a mí qué me importa si Pemex es de México o del gobierno o del Estado mexicano. Ya el día primero entran
las gasolinas las, de otras extranjeras, marcas, las ¿no? extranjeras. Sí. Y muchos celebran eso porque dicen por fin habrá competencia y mejorará el precio de la gasolina. Y la calidad, dicen, que eso es también otro detalle, ¿no? La calidad. Sin embargo, lo que no ven es que sí nos benefició a los mexicanos el hecho de tener el control de la explotación del petróleo. Y eso estuvo en el beneficio de la salud, o sea, mucho del seguro social se benefició de ello. La infraestructura, ¿no? La del infraestructura país, en las general, carreteras, es decir, la Cámara de los Diputados, los impuestos, y ese es el problema. Sí. La corrupción también se benefició, todos los corruptos, ¿no? Y eso es lo que lo echó a perder, en realidad. Eso Oye, es lo pero, que lo echó a pero perder. sí tienes razón, el hecho de los aniversarios que antes eran, para nosotros primero eran puente, ¿no? Eran vacaciones, era interesante, sobre todo si coincidían con fin de semana o principio de semana, pues te echabas un puente largo. Han dejado de tener el impacto, los discursos ya no tienen las 8 columnas de los diarios al día siguiente, ¿no? Ya han dejado de tener el impacto, y lo mismo sucede con el día de la independencia o con el del trabajo. El 5 de mayo pues es local, pero a nivel nacional el discurso del 5 de mayo también pasa desapercibido, la jura de bandera y estas cosas. Salvo el festejo en Estados Unidos de los latinos que no que tienen es una su clara fiesta idea, nacional, ¿sí? que no tienen una clara idea de por qué se festeja, ¿no? Y es su fiesta nacional, ¿no? Y realmente los que los festejan son los Estados Unidos, porque impidieron la llegada del Imperio francés a el territorio norteamericano. Pero el día de Benito Juárez era el santo de la República, o sea, era el santo de la nación mexicana, no podías bromear con él. Había normas muy severas en los medios masivos, en la radio, en la televisión, no podías jugar con el broma, con el nombre de Benito Juárez. La anécdota de Loco Valdés, que ¿no? lo suspendieron y lo por multaron. decir Bomberito Juárez. Eso era cierto, eso era totalmente cierto. La ley era así, decía, no podías hacer broma con los nombres de los héroes nacionales, menos con Benito Juárez. Era Don Benito Juárez, ¿no? O Benito Juárez. Y los chavos en la escuela pues se burlaban, Benito Juárez, que vendía tamales en la casa de los portales, etcétera, etcétera. Toda esa serie de memes de la época, ¿no? De memes de la época, porque les molestaba mucho el asunto. No deja esto de quitarle trascendencia al personaje que fue histórico, un mexicano nacido en un escenario totalmente condenado a terminar como campesino más. Y bueno, gracias al tío, gracias a la ayuda, gracias al estudio, gracias a la iglesia en su momento, aprende latín, aprende otros idiomas y bueno, y resultó ser un hombre que alcanzó la presidencia de la República y con toda la connotación que tuvo esto. Y fue un gran liberal. O sea, y fue un liberal, claro. Las ideas liberales. Pero a los chavos de hoy ya Benito Juárez no les significa ya no les importa nada. No. Es decir, hay algo por el lado de la educación que está quitando el nacionalismo en los chavos, ¿no? También por la influencia del PRI en esa historia nacionalista oficial, ¿no? Sí, es decir, México ha tenido 3 momentos de construcción de nación. El momento inmediatamente después de la independencia, ¿no? Sobre todo movido por las ideas de Morelos. En los sentimientos de la nación, ¿no? Que es una carta preciosa. Después hubo un momento, más o menos precisamente en la época de Juárez, de otro movimiento nacionalista en donde se puso por encima de todo el mestizaje, ¿no? De que la nación era mestiza. Y después otro momento, precisamente con Cárdenas, en donde hubo un movimiento nacionalista en donde se le dio fuerza a lo indígena. Hay un indigenismo en ese movimiento nacionalista mexicano que se dio mucho en el arte, en el muralismo y en el cine mexicano. Recordarás el cine del Indio de Fernández, ¿no? Ándale, poner en valor lo que ni la independencia ni la revolución habían podido alcanzar. En donde hicieron, la reivindicación del indígena, de un indígena hermoso, nacionales. De una indígena hermosa, de los paisajes indígenas naturales, también muy bellos mexicanos, que
los vemos en la pintura del Dr. Atl, de Murillo, la figura del indígena fuerte y hermoso en la pintura de Diego Rivera. Y en el cine. ¿No? Y en el cine sobre todo, ¿no? María Candelaria, hasta Tizoc, ¿no? Por ejemplo, o sea, toda esa etapa. Bueno, eso contribuyó por lo menos a gestar una idea de nación que no la tenemos muy clara todavía. Como nación somos muy jóvenes, apenas tenemos 200 años. Y que tenemos un origen muy poco claro, porque no sabemos si somos herederos de lo europeo, de lo indígena o de lo africano, que tiene su partecita, ¿no? Pues hay cada uno según sus raíces, ¿verdad? Sí. Sin embargo... o sea, yo conozco personas con apellidos rimbombantes que no se sienten españoles y odian a todo lo que sea español, y son proindigenistas y todo. Bueno, y tus padres y tus abuelos y tus bisabuelos, pues, ¿de dónde salieron? No son los apellidos mesoamericanos. Así ¿no? es, y tienes apellidos de origen indígena. Y otros que tienen los apellidos más comunes y corrientes y se sienten descendientes del duque o del conde, o de la, ¿no? De la nobleza española. De la nobleza española, sí. Sí, sí, es igual de la nobleza inglesa, ¿no? Pero no de la nobleza mesoamericana. No, o sea, no de los mayas, no de los aztecas, no de los... Que parece ser que hay descendientes de Moctezuma. Sí, en España todavía, hay uno, ¿no? sí. Y son tratados con el protocolo. Con el protocolo, sí, propio de la realeza, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero como nación no tenemos muy claro. Y que Pemex les mandaba una lana, creo, ¿no? Creo que hay alguna cosa ahí de... no lo sé. Sí, algo leí hace mucho tiempo de que el gobierno mexicano le destinaba un porcentaje de las utilidades, o tenía una especie de pensión para mantener a los descendientes de Moctezuma. Sí, creo que vivían en Barcelona. Eso sí, no me lo... sí, por ahí lo tengo guardado en un recorte de un periódico hace unos 15 o 20 años, sí. Sí, pero lo que sí sé es que están viviendo allá y que son tratados como parte de la realeza, ¿no? Sí. Bueno, el chiste es que nosotros como nación somos una nación adolescente. No sabemos todavía muy bien cuál es nuestra identidad, no sabemos exactamente qué cosa es lo que nos hace ser mexicanos. Sin embargo, tenemos algunos intentos, pero preferible esos intentos a no tener identidad, ¿no? Claro. Y esos intentos son, por un lado, esto del petróleo, y por otro lado lo de las figuras históricas como Benito Juárez, como Zapata, como Villa, Hidalgo, Morelos, sobre todo las más rescatables desde el punto de vista de ideales que son parte del ser de esta nación, que es el caso de Juárez, ¿no? Que si bien fue un hombre de su tiempo y que ya no estamos en ese tiempo, sí hay como bases, ¿no? Sobre todo yo creo que el Estado laico es algo que debemos de preservar, en el sentido de que la Iglesia a lo suyo, la religión en general a lo suyo, que es el estado espiritual, que es muy necesario, ¿no? En una sociedad sana debe de haber también una salud espiritual, y la parte política corresponde a las instituciones políticas, ¿no? Y que debe de haber una buena comunicación entre ellos. Ese fue el problema, ¿no? Los cristeros, la guerra cristera fue precisamente porque no se entendieron esas dos partes, ¿no? Pero yo creo que más bien hay que crear un estado de buen diálogo entre esas partes, más allá de que uno quiera meterse en la vida del otro, ¿no? Porque son dos cosas diferentes, lo terrenal a lo terrenal y lo espiritual a lo espiritual. Y que a mí me parece que esa era como la idea y el principio de Juárez, que lo toma además de la Revolución Francesa, ¿no? De los republicanos franceses, sí, en esta lógica liberal, ¿no? Sí, el liberalismo francés, ¿no? Sí. Y también otra cosa que hay que rescatar, México tiene como nación una serie de héroes que han fracasado. A todos los han matado, ninguno ha logrado su objetivo, salvo Juárez, ¿no?
Fue el único que ganó. Y hasta eso, gana porque fusila a Maximiliano. Ajá. Y hace Porque se hubiera negociación. dejado libre, que a lo mejor no, ¿verdad? La creo. historia hubiera sido severa con él. Sí. Y ahorita estaríamos de pechito con los países extranjeros. Que de por sí casi. Entonces, casi, ¿de qué casi sirvió, nos entonces, ¿de qué ponemos- sirvió ajá. haber fusilado a Maximiliano? Si caímos en el imperio, ¿no? Exacto. Y eso es lo que también tenemos que nosotros reconstruir, conocernos a nosotros mismos, Claro. y liberarnos de nosotros Liberarnos, mismos, sí. como propone Enrique Dussel, ¿no? Más que también centrarnos en figuras, pero sí necesitamos modelos, no para seguirlos, pero sí para reflexionar. Lo mismo el modelo de Lázaro Cárdenas. Y compararlo con otros modelos, que yo creo que otro presidente rescatable en México fue Miguel Alemán, aunque era todo lo opuesto a Lázaro Cárdenas. Ambos trataron de crear una idea de nación, ¿no? Y de Miguel Alemán ya no sacas ningún presidente, ¿no? Salvo este modelo de nacionalismo extremo priista, de Echeverría sobre todo, que nos tocó a nosotros en nuestra infancia ser educados por ello, pero de alguna manera, bien o mal, nosotros tenemos una idea de nación y un cierto amor a México, Sí, a los que símbolos, los chavos de hoy a ya la no. bandera, y que ya Que no los lo chavos de tienen, hoy no. ¿no? Está bien, no hay héroes Sí. y no hay... Y no hay héroes y no hay, y los No medios hay- han no hay encargado símbolos de patrios. borrar esa memoria. Sí. También son como cómplices de querer borrar esa memoria. Buena reflexión. Mi querido maestro Noé Ixbalanque Bautista. Nos vemos la semana que entra. Nos vemos la semana próxima, a ver qué se te ocurre. A ver qué pasa. Bueno. Bueno. Los periodistas.